Desde hace unos meses hemos hablado acerca de la salud de Esteban Bullrich. No hemos tocado ese tema acá, el tema de ELA, pero me parece que es un tema muy importante para que la población, la comunidad, tenga conciencia de lo que es la enfermedad y, como nosotros hacemos siempre, hacer visible lo que a veces es invisible. Por supuesto, y reforzar, ¿no?, ese mensaje a partir de este discurso que se dio en los últimos días, cuando Esteban Bullrich formalizó su renuncia al Congreso y, bueno, se vuelve a exponer este tema. Pero vamos a tocarlo con invitados, por supuesto. De lujo, como siempre. Repasamos credenciales, es el doctor Ricardo Reising, es médico neurólogo, especialista en enfermedades neuromusculares. Es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Británico, estudió medicina en la UBA, neurología McGill, Canadá, especialización en enfermedades neuromusculares en la Universidad de California, San Francisco, Estados Unidos. Bueno, gracias por haber venido. Un placer. No siempre, digo, muchas veces hay confusión de lo que es ELA y lo que es EMA, la esclerosis múltiple, ¿no? Me gustaría que nos distinga esas dos enfermedades, y vamos a hablar hoy de ELA, pero básicamente, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Sí, esencialmente son diametralmente diferentes. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que se denomina neuromuscular. Afecta neuronas que son las que controlan el movimiento de nuestros músculos voluntarios. Y es lo que entra dentro de lo que se llama la neurología del sistema nervioso periférico, aquella que controla los brazos, las piernas, el hablar, el tragar, el respirar. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante autoinmune que afecta primariamente la mielina y que es una mielina que existe en el cerebro, en la base del cerebro se llama tronco encefálico y en la médula. Es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central. A ver, te voy a hacer una consulta si te parece correcto. Yo a veces le digo a la gente, para entender lo que es el sistema nervioso central, digo lo que está cubierto por hueso, cráneo y columna. ¿Puede ser? ¿Está correcto eso? Y lo periférico lo que está por fuera de eso. Se acerca mucho, así que me parece que para que nos escuchan, la mayoría no son médicos, esa visión me parece que es suficientemente adecuada. Entonces la esclerosis múltiple afecta a aquello que está, entre comillas, cubierto por hueso. Y la patología, para empezar, es autoinmune. Tenemos bien claro que se genera a partir de una reacción del propio organismo que termina confundiendo lo que es propio con algo extraño y lo termina atacando. ¿Y eso puede ser detectado preventivamente en algún momento o se despierta en algún momento particular de la vida? Sí, esto en algún momento comienza, no es algo que uno trae de nacimiento, no es algo genético, esto es algo adquirido. Y por ende el paciente puede tener una vida absolutamente normal hasta que tiene lo que se denomina el primer brote. Estamos hablando de múltiple, ¿sí? Estamos hablando de múltiple. Vayamos a ELA. Sí. Vayamos a ELA porque es lo que nos interesa en el día de hoy. ¿De qué manera afecta la ELA a las neuronas motoras y si es lo mismo en los hombres que en las mujeres? ¿Hay una distribución geográfica diferente como con respecto a la esclerosis múltiple o en todo el planeta es exactamente igual? A ver, en principio es una enfermedad primariamente motora. Es decir, hasta hace poco pensamos que lo único afectado son esas neuronas que tenemos en el cerebro, en la base del cerebro, que es el tronco, y en la médula espinal, que es el cordón nervioso que está dentro de la columna, y que atacaba exclusivamente a esas células. Pues sabemos que esto es lo predominante y el paciente lo que va a sufrir es la pérdida de ese control motor voluntario. Empieza con una mano o en un pie en un 70% de los casos y posteriormente se va difundiendo por los otros miembros, o en un 30% de los casos son las neuronas que controlan los músculos que nos permiten hablar, fonar y tragar. Y en estadios en general más avanzados, el gran problema de la enfermedad es que ataca y debilita los músculos respiratorios, que es la enorme y la mayor complicación de esta patología. ¿En qué estadio se diagnostica? ¿Tarda el diagnóstico o se lo encuentra rápidamente? Bueno, siempre se plantea de que hay una latencia demasiado larga entre que el paciente empieza con los síntomas hasta que se hace el diagnóstico, pero hay un par de cosas a tener en cuenta. No hay un marcador biológico, no hay un estudio en sangre o una resonancia magnética, como se hace en la esclerosis múltiple, que haga el diagnóstico de la enfermedad. Depende de la perspicacia del médico y tenemos la ayuda de un estudio que se llama electromiografía, pero el diagnóstico es clínico. Y como te decía, empieza en forma focal. Es muy difícil al comienzo, con una mano afectada o un pie afectado, estar seguro de que uno está hablando de esta enfermedad difusa en los primeros estadios. Además,
En general hay una tendencia, cuando el paciente empieza un problema en la mano, el pie, no va a un neurólogo, suele ir a un traumatólogo, un reumatólogo, y ahí también, hasta que se identifica el problema neurológico, se pierde. ¿Cómo es la evolución natural de la enfermedad? ¿Es igual para todos? ¿Es diferente para todos? A ver, lo que vas a escuchar habitualmente es que es una enfermedad que en promedio avanza y en 3 años produce severas complicaciones, incluso respiratorias al paciente, en un promedio de 3 años. Pero eso es el promedio. Hay gente que lamentablemente avanza mucho más rápidamente y otros que pueden estar décadas. Todos conocimos el caso de Stephen Hawking, con una muy severa discapacidad, pero con décadas de supervivencia. Y en algunos pacientes la enfermedad se detiene. Puede ser en estadios avanzados, pero se detiene. Los sajones usan el término burnout, como si quedara quemada. O congelada, diríamos nosotros. Por lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta antes de darle al paciente pronósticos totalmente ominosos. ¿Pero esa detención es a raíz de un tratamiento o sola sucede? Esto es independiente del tratamiento, es el genio de la enfermedad. Hay pacientes que avanzan hasta un punto y ahí la enfermedad puede detenerse. Esto es un poco lo que le pasó a Stephen Hawking en Inglaterra. ¿Hay medicamentos aprobados para el tratamiento, si bien es una enfermedad crónica, para esta enfermedad? A ver, creo que quizá la información más alentadora es la siguiente. Lo que hoy tenemos es limitado, ¿sí? El Riluzol y el Darvone son las 2 drogas que están aprobadas en la Argentina. El beneficio es pequeño, lo que hacen es enlentecer el curso de la enfermedad. Lo que sí sabemos es que cuanto antes se comienza, más beneficiosas son. Cuanto más normales son las neuronas motoras, más beneficio le va a dar. Pero creo que lo más interesante para compartir, pues imagino que hay pacientes con esta enfermedad y familiares, es que estamos viviendo un cambio de paradigma en esta enfermedad. Y creo que este es un momento para ser cautamente optimista, por 2 razones principales. Mira, para darte una idea, hasta hace muy poquitos años había 10 empresas farmacéuticas trabajando en ella. Hoy hay 160. 160 productos que se están probando en distintas partes del mundo. Argentina también tiene ensayos clínicos. Y vos sabés que es muy común que cuando uno hace el diagnóstico de la enfermedad, empieza con un tratamiento que existe y le sugiere al paciente que participe en alguno de estos ensayos, en donde va a tomar la medicación aprobada, pero va a poder agregar algo más. ¿Vos dirías que es una enfermedad rara, que es común? ¿Qué tan extendida está? No, es una enfermedad poco frecuente. La incidencia, es decir, los nuevos casos son 3 cada 100.000 personas. ¿En Argentina cuánto se considera aproximadamente? Se habla de unos 3.000, pero probablemente haya más y todavía estén subdiagnosticados. ¿Qué pasa con la función digestiva? ¿Qué pasa con la función vesical? ¿Qué pasa con la función sexual de estos pacientes? A ver, estos son músculos, no son voluntarios, no están controlados por estas neuronas motoras, por lo cual en general ese no es un problema importante del paciente, por lo menos no en los estadios iniciales de la enfermedad. No, el tema central de estos pacientes no pasa por el control vesical o digestivo o el tema eréctil. Ese no es el problema que más los afecta. ¿Y cuál es la importancia del diagnóstico temprano de esta enfermedad? ¿Hay importancia realmente o no? Bueno, yo te diría, en eso sí, es igual que la múltiple. O sea, cuanto antes lo diagnosticás, para empezar le das al paciente una certidumbre que hasta que no lo tiene, es muy difícil convivir con ella. Ese es el punto número 1. El segundo punto, y que tiene que ver con el beneficio para el paciente y redondear el tema del tratamiento, es, en los últimos años, sabes que un 10% de la enfermedad es hereditaria. Sí. Eso significa que el paciente nace, para los que nos escuchan, con una pequeña falla de fábrica, convive con esa falla durante muchísimos años, hasta que la misma termina dañando la motoneurona y produciendo su enfermedad y su muerte. Bueno, en los últimos años, la medicina ha desarrollado tecnologías que no solamente permiten identificar cuál es la proteína alterada, cuál es la falla de fábrica, sino ya hay ensayos en curso en humanos, entonces no es en animales o en células, en humanos con esta enfermedad, que si tienen la forma genética, esa proteína se puede bloquear y evitar que se depositen las neuronas. Gracias, te quedás con nosotros. Un placer. Bien, vamos a hablar de otro tema.